Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros, con la oportunidad de predicar y enseñarle lo que la Biblia dice. Vamos a estudiar hoy acerca de cómo tratar bien el Nuevo Testamento. Voy a hablar de cómo trazar bien el Nuevo Testamento. Me gustaría preguntarle o pedirle buscar en su Biblia a 2 de Timoteo. Vamos a comenzar en 2 de Timoteo. Y vamos a hablar mucho de esto hoy. Quiero hablar mucho de cómo trazar bien la palabra de verdad. Pero no solamente la palabra de verdad, el Nuevo Testamento. Voy a hablar de cómo debería o entender, mejor dicho, el Nuevo Testamento. Aquí estamos estudiando, aquí está la ley del Antiguo Testamento. No voy a hablar mucho de esto. Hoy vamos a hablar más del Nuevo Testamento. Pero aquí está el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comenzó con sangre. Dice en el libro de Hebreos que un testamento empieza con la muerte del testador. Pues el testador es Jesús. Jesús es el testador. Por derramar su sangre Jesucristo, pues Él empezó el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento empezó con Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento también comenzó con sangre por Moisés. Hemos leído antes en otro video que Dios mandó a Moisés poner aquí en la oreja derecha, el pulgar derecho y el pulgar del dedo derecho, sangre en los hijos de Aarón. Y esto fueron los sacerdotes. Y sangre comenzó el Antiguo Testamento, sangre de animal. Pero la sangre de Jesucristo mismo comenzó el Nuevo Testamento. Entonces, es importante entender que el Nuevo Testamento comenzó con la muerte de un testador. Antiguo Testamento, animal. Nuevo Testamento, Jesús, el Cordero de Dios. Y lo que me gusta hablar hoy es cómo trazar bien el Nuevo Testamento. El problema es que hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que no entienden la importancia de entender, de trazar bien el Nuevo Testamento. Por esto tenemos tantas denominaciones que existen en el día de hoy. Muchos diciendo que son cristianos, pero cada uno tiene otra doctrina. ¿Por qué? Porque no trazan bien la palabra de verdad, no trazan bien el Nuevo Testamento. Vamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Ya voy a hablar de esto, es un versículo que habla de esto, pero no voy a leer solo versículo 15. Quiero comenzar en 14 y leer hasta 19, porque quiero dar también el contexto. Porque vamos a leer que solo no es un mandamiento de Dios este pasaje, también nos da una advertencia. Amén. Entonces es muy importante. 2 de Timoteo 2, comenzando en versículo 14. Dice, recuérdales estas cosas. Mi papá siempre me dijo, la manera de aprender es por repetir. Por medio de repetición aprendemos. Entonces él dijo, hay que siempre recordar y otra vez repetirlo hasta que uno aprende, ¿verdad? Y yo no quiero predicar el mismo mensaje que he predicado antes, pero a veces es bueno hablar de la misma cosa hasta que retengamos, ¿verdad? En nuestra mente. Entonces repetición es una buena cosa. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor que no tenga contiendas en palabras, y para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. Dice aquí, mire, nunca debemos tener nosotros contiendas. No debemos hablar palabras de nosotros. Siempre debemos recordarnos de las palabras de Dios. Algunos me han dicho que hay gente que me atacan en internet, ¿verdad? Hay videos en contra de Roberto Breaker. Y a mí no importa. No importa lo que dicen aquellos.
Pero ellos no escuchan a la Biblia. Aunque que dice que son pastores y predicadores de la palabra, no escuchan. La palabra dice, no tengan contiendas en palabras. Nunca debemos predicar nosotros palabras de contiendas, hablando mal y atacando a otros cristianos. Esto no aprovecha. No es para... ¿cómo es la palabra? Que para nada aprovechan, dice. No aprovechan. Debemos nosotros predicar las palabras de Dios, no nuestras propias palabras. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver esto en versículo 16, pero tengo que leer versículo 15. Mire lo que dice. Estudia con diligencia. Otras versiones dicen procura con diligencia o algo así. Pero la King James dice study o estudiar. Este es un mandamiento, el único mandamiento en la Biblia para estudiar. ¿Y qué es que debemos estudiar? Al fin del versículo dice la palabra de verdad, la Biblia. Entonces yo me gusta, como dice la King James y la Biblia Valera 1602, como tenemos nosotros. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos esto mandamiento de Dios. Nosotros debemos estudiar la Biblia y trazar bien, como digo aquí, trazar bien la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados. Es muy importante que estudiamos y aprendimos la palabra de Dios. Versículo 16 es la advertencia. Mas evita profanas y vanas parlerías. Oh, ok. Entonces nunca debemos usar palabras vanas y profanas. Parlariando de otros, podemos decir. Es que significa pues hablar mal de otros, ¿verdad? Porque ellos crecerán para mayor impiedad. Si uno anda solo hablando de sus propias palabras, atacando a otros, esto solo va a crecer a impiedad. Pero si estudiamos la palabra y predicamos la palabra de Dios a otros, ya podemos dar a otros algo aprovechoso para que aprovechan las palabras de Dios. ¿Para qué? Versículo 16. Y la palabra de ellos, ¿de quién? Los que hablan palabras profanas y vanas. La palabra de ellos corroerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Bueno, en inglés dicen no gangrena, dice canker, o lo que usamos nosotros la palabra cáncer. Dice que tales personas en el cuerpo de Cristo que no estudian a la palabra y no prediquen a la palabra, solo dicen cosas malas y profanas y vanas, ellos son como un cáncer en el cuerpo de Cristo, que no vale nada. No apoyen y edifiquen a otros. Entonces es triste. Y nosotros necesitamos más de la palabra de Dios, no palabras de hombres, ¿verdad? Y aquí da dos hombres, Himeneo y Fileto. ¿Quiénes son? Nos dice, 18, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha pasado, y trastornan la fe de algunos. Hombres malos, que no estudiaron la palabra de Dios, que no trazaron bien la palabra de verdad. Ellos trazaron mal la palabra de verdad, enseñaron, predicaron doctrina falsa, y por esto hizo daño al cuerpo de Cristo. Deben ser avergonzados aquellos, ¿verdad? Porque ellos no querían servir a Dios, solo servían a sus, como dice la Biblia en otro pasaje, a sus barrigas o algo así, ¿verdad? Bueno, me gusta el versículo 19. Empero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Nosotros que somos salvos, tenemos nosotros el fundamento. Esta es la sangre de Cristo. Esta es la palabra de Dios que nos enseña cómo ser salvo. La palabra de Dios es la Biblia. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Y nosotros que somos salvos debemos apartarnos de mal, de iniquidad, porque somos salvos. Entonces tenemos aquí, en este pasaje, el mandamiento, estudiar y trazar bien. Y tenemos también la advertencia, apartar de mal, no usar malas palabras, palabras profanas y vanas, pero enseñamos bien la sana doctrina. Amén. Entonces lo que quiero hacer hoy es enseñar la sana doctrina, mientras que trazamos bien el Nuevo Testamento. Ahora, quiero contarle por qué predico este sermón. Yo recibo bastantes correos electrónicos. En esta semana yo gasté 3 días en leer y contestar correos electrónicos, porque estuve muy atrasado, podemos decir, a 12 días que no he revisado mis correos electrónicos. Estuve haciendo algo con mi familia y llegó muchos huracanes. El último huracán Nate, y nos hizo un poco de daño, ¿verdad? Y por esto tuvimos problemas, pero recibo yo muchos correos electrónicos. La mayoría de los correos electrónicos son de gente que dicen: Don Roberto, gracias por su predicación, gracias por trazar bien la palabra de verdad y enseñarme la Biblia, gracias a Dios, soy salvo por su predicación, o quiero darte ánimo porque amamos a ti, hermano, y su predicación. Pero otros correos electrónicos vienen de gente que dicen: no, tú eres equivocado en lo que prediques, no tienes la doctrina sana. Y ellos dicen: yo soy de tal religión y nosotros creemos en esto o otra cosa. Y cada uno de ellos que me dicen que tengo la doctrina falsa son de denominaciones falsas que no trazan bien el Nuevo Testamento. Entonces quiero hacer este video hoy y yo voy a enseñarle bien lo que la Biblia dice, pero también voy a mencionar tales denominaciones y por qué son malos. Son malos porque no trazan bien el Nuevo Testamento. Ellos quieren tomar doctrina para sí que no es para ellos, porque ellos no trazan bien la palabra de verdad. Cuando comenzó la ley, fue dado a Israel. Y debemos recordar que Dios dio a Israel la ley. Y yo te voy a enseñar que cuando comenzó la iglesia era solamente para Israel al principio. Pero algo pasó. Israel rechazó a su Mesías, por esto Dios cambió de Israel a gentiles. También cuando viene el rapto, de ahí adelante Dios va otra vez a Israel. Pero nosotros no estamos bajo la doctrina dada a Israel hoy. Hoy estamos bajo la doctrina dada a los gentiles. Estamos bajo el Pablo, aquel apóstol para los gentiles. Todo esto tengo que explicar, porque es cierto, es muy claro que hay gente que no entienden y por esto tienen doctrina falsa. Y es muy triste. Yo no quiero ver a nadie en la doctrina falsa. Entonces vamos a comenzar en Lucas 16:16. Y cuando uno entiende, ya no va a caer en una secta falsa. Vamos a comenzar con esto. Lucas 16:16. La Biblia habla de uno que se llamaba Juan. Después de Juan vino Jesús. Juan vino con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan? Vamos a ver primeramente lo que dice la Biblia en Juan 16:16. Juan 16:16 dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. La Biblia dice que había la ley y todos de Israel estaban bajo de la ley hasta que un día llegó uno que se llamaba Juan. Con Juan algo empezó a cambiar. ¿Qué cambió y para qué? ¿Para qué Juan? ¿Quién es Juan y para qué? Juan era aquel en el libro de Isaías que Isaías profetizó de él. Isaías capítulo 40 versículo 3. Dios profetizó de un hombre que va a venir para mostrar a Israel
quién era su Mesías. En Isaías 43 leímos: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios. Esta es una profecía. Y leímos en Mateo capítulo 3, versículo 3, de este hombre. Y olvidé decir algo, ¿verdad? Mientras que estás buscando Mateo 3:3, olvidé contarle una cosa. Hablando del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó con la muerte de Cristo. ¿Ok? Cuando Cristo murió, esto comenzó el periodo de tiempo o la dispensación que se llama el Nuevo Testamento. Pero en nuestras Biblias tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento en la Biblia son libros. Pero hay una poca de confusión porque empieza el Nuevo Testamento de la Biblia con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿sabes qué? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la mayoría de lo que está escrito en estos libros son de cosas que pasó en la vida y el ministerio de Jesús. Entonces, la mayoría de estos libros son todavía del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en verdad lo que está escrito de que habla todavía es el Antiguo Testamento hasta que muere Jesús. Es muy interesante y muy importante que recordamos esto. Porque cuando muere Jesucristo, hay 28 capítulos en Mateo. ¿Cuándo murió Jesús? Capítulo 20 algo. Entonces, después de haber muerto Jesús, muy poco del libro de Mateo es, en verdad, habla del Nuevo Testamento. La mayoría del libro de Mateo habla de antes que murió Jesús. Entonces, aunque que los libros están en el Nuevo Testamento en la Biblia, de lo que habla los libros, habla de cosas que pasaron en la vida de Jesús antes que Él murió. Entonces son del Antiguo Testamento todavía. A ver si me entiendes, ¿verdad? Ahora, otra vez, a Juan. Quería hablar de Juan. En Isaías 40, versículo 3, dice que hay una profecía de uno que va a venir y declarar o clamar en el desierto de la venida del Mesías. ¿Quién era? Mateo 3:3 dice: porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿De quién habla? Habla de Juan el Bautista, versículo 1. Entonces Juan Bautista, o Juan el Bautista, era el que vino para manifestar a Israel o declarar o clamar del desierto: oiga bien, ya viene el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Dios. El que la ley, de quien la ley habló. Porque la ley habló mucho diciendo: algún día va a venir aquel, la semilla prometida o el semiente prometido. Entonces Jesucristo es. Ahora, vamos a Juan capítulo 1. En Juan 1, otra vez, habla de esto. Juan capítulo 1, versículo 23. Dice que Juan el Bautista era aquel que vino para decir: mire, ya viene un cambio. Ya va a cambiar mucho. Ya va a venir uno. ¿Quién es? El que buscaban. Y Juan 1, 23 habla diciendo: y dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces miramos el cumplimiento de la profecía de Isaías en Juan Bautista. Ahora la pregunta es: ¿y para qué Juan Bautista? ¿Para qué vino Juan Bautista bautizando en agua? El bautizando en agua. ¿Para qué? Lo pongo en azul, ¿verdad? Como agua. ¿Por qué vino bautizando en agua Juan? ¿Para qué? Juan mismo dice en Juan 1:31. Dice: y yo no le conocía. ¿A quién? A Jesús.
mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan, el Bautista, nos dice que él bautizó en agua para declarar, oiga bien, el Mesías viene. Y que yo voy a bautizar al Mesías, y cuando le bautizo, yo le digo, esto es. Y esto es exactamente lo que pasó. Otra vez en Mateo capítulo 3. Oiga bien, esto es algo que quizás ya sabe, ¿verdad? Espero que sí. Pero es una cosa interesante y aún importante. En Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. 14. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Aquí todo Israel pudiera ver, wow, aquí es el Mesías Jesucristo. ¿Y quién es el Mesías? Bueno, él declaró en otro pasaje, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Entonces, Jesús fue bautizado para que Israel pudiera ver, bajo la declaración de Juan, que Jesús era el Mesías de Israel. Yendo entonces en el libro de Mateo, un libro que queda en el Nuevo Testamento de la Biblia, pero todavía está escrito de la vida de Cristo, lo que pasó antes que Él murió, porque cuando Él murió comenzó el Nuevo Testamento. Leímos de la vida y ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 4, por 40 días, salió Jesús en el desierto para ser tentado de Satanás. Después de esto, en el libro de Mateo, Jesús sale y Jesús va a buscar a sus discípulos. Y ahí empieza su ministerio. Pero en el libro de Mateo, vaya a Mateo capítulo 15, la Biblia es muy claro lo que Jesús dice. Dice Jesucristo en Mateo 15:24, ¿a quién vino? Y oigan muy bien lo que dice. Esto es muy importante porque vivimos nosotros en un tiempo en que hay muchos que dicen que son cristianos. Y ellos dicen, y nuestra doctrina viene de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De veras? La doctrina de nosotros viene de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Es cierto? Cuando la mayoría de estos libros fueron de cosas que habían pasado en el Antiguo Testamento. ¿Es cierto que la doctrina de hoy, del Nuevo Testamento, viene de estos libros cuando fueron de cosas que pasaban antes del Nuevo Testamento? Jesucristo dice claramente en Mateo 15:24, ¿a quién vino? Dice en Mateo 15:24, y él respondiendo dijo, yo soy enviado, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablando a Jesucristo de su propia boca, Jesucristo dice, mi ministerio era para judíos y nadie más. Solo vine yo, Jesús, para Israel. Pero hoy en día nosotros tenemos gente que dice que son cristianos, que quieren tomar toda la doctrina de Jesús predicado en su ministerio y aplicarlo aquí. Diciendo, nosotros seguimos a Jesús y todo lo que Él dice. Sin embargo, la Biblia dice, pero era antes del Nuevo Testamento que lo predicó y era para solo Israel, no a nosotros, la iglesia. Aunque hay algunas cosas que dijo el Señor que son buenos principios para nosotros, pero doctrinalmente lo que Cristo hizo y predicó era solo para Israel. Yo no estoy diciendo que nunca debemos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, claro que no. Estoy diciendo que debemos trazar bien a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entender que la doctrina de Cristo en aquel entonces era para Israel. Solamente. Ahora, Jesucristo escogió
a sus discípulos. Y Él envió a sus discípulos a ir a predicar a otros. Y mire lo que dice cuando Él mandó ir a ellos. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Quiero que mires a esto. Mateo 10, 5 a 6. Mire lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículos 6. 6 primero, después versículo 5. Hablando a sus discípulos, Jesús dice, Mateo 10, 6, mas id antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Jesucristo dice a sus discípulos, solo a Israel vaya, no vayas a nadie más. Y muy claro lo que dice el Señor en versículo 5. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. No te vayas en ninguna manera a los gentiles. Jesucristo no quería que van ellos a gentiles. Era bien dogmático Jesucristo. Lo que yo predico, lo que tú predicas, solo a Israel, nadie más. Nunca evitas a los gentiles. Sin embargo, hay gente que no traza bien la Biblia. Yo he escuchado de muchos por correo electrónico que me dicen, Don Roberto, yo voy a una iglesia y he ido por años. Y yo no entiendo por qué el predicador solo predica de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nunca predica de Pablo. Nunca predica de otras partes de la Biblia, como si fuera solamente esto la verdad y nada más. Y esto es para Israel, no para nosotros. No, yo no estoy diciendo que no debemos escuchar las palabras de Jesús. Sí, Jesús dijo muchas cosas bonitas, lindas, principios buenos. Pero hay que recordar doctrinalmente el ministerio de Jesús y sus discípulos solo para Israel predicaron. Eso es algo que debemos entender si queremos entender bien y trazar bien la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es que predicó Jesús? Bueno, cuando predicó el Señor Jesucristo a Israel, Jesús tenía, y aún sus discípulos tenían señales. Y acompañaban sus predicaciones señales. La Biblia nos enseña que las señales son solamente para judíos. Eso es algo que debemos entender. Porque hay gente hoy en día que quieren ir antes de la muerte de Cristo y agarrar la doctrina de Jesús y de los discípulos y aplicarlo ahora a nosotros. Y estas personas dicen, nosotros tenemos las señales que tenían ellos. Estos se llaman los pentecostales, los carismáticos, la asamblea de perros, asamblea de Dios se llaman. Ellos dicen, nosotros tenemos los dones y señales y tenemos el poder hacerlo. No. Equivocaron ellos porque esto era antes de que murió Jesús. Esto era solo para judíos. Ahora en este tiempo tenían también, y yo voy a explicarle esto. Pero una cosa que debemos entender, las señales siempre para judíos. Nosotros que somos gentiles no necesitamos. Y esto te voy a explicar. Pero venga a Mateo capítulo 10. Mire lo que Dios dijo a sus discípulos, las señales que tenían ellos. Dice versículo 7 de Mateo 10. Y yendo predicar diciendo el reino del cielo está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Oiga bien, ¿quién puede resucitar a un muerto hoy? Nadie. No existe este poder hoy. Era para judíos en aquel tiempo. Si tú puedes hacerlo, pues llámame pues. Venga a mi casa y yo te voy a llevar al cementerio donde está mi papá enterrado. Ya vamos a desenterrar. Yo quiero que pones tus manos para que se resucite él, para que podamos ir a pescar. Porque extraño mucho a mi papá y quiero pescar con él. Pero tú no puedes hacerlo en ninguna manera. Era algo de Jesús para judíos. No es algo que hagamos hoy en día nosotros gentiles.
Pero dice en versículo 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dada. Esto es. Pero ¿a quién está escrito Mateo capítulo 10? Hoy en día, gente, lean capítulo 10 diciendo, ay, esto es algo que yo puedo hacer porque soy discípulo de Jesús. No. Todo el contexto de esto es judíos yendo a judíos. Si tú no eres un judío, olvídeselo. No es para ti. Claramente, mira versículo 23. Mas cuando os persiguieron en esta ciudad, huid a otro, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ve? Las ciudades de Israel. Es de judíos yendo a judíos. Mira versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Es que es para las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Donde van los judíos. Es como su lugar donde adoran a Dios, una sinagoga. Esto es hablando de judíos, yendo a judíos, dando señales para que los judíos crean. Los judíos no pueden creer sin, ¿qué? Sin señales. Otra vez, vamos a Marcos. Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, algunos van a decir, no, pero estás equivocado, lo que predicaba Jesús era para todo el mundo. Ajá, entonces, ¿por qué dijo aquí solo a Israel y aquí no te vayas a los gentiles? Cuando hablaba a todo el mundo, estaba hablando a todos los judíos en todo el mundo. En Marcos 16, leímos esto, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeron. Y mire lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieron cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Oiga bien, y el Señor después les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y se asentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos salieron predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Mandó el Señor que ellos deberían hacerlo y la Biblia dice, y hicieron. Ya. ¿Para quién? Para judíos. No está hablando para hasta hoy lo hacen. Nadie hoy en día puede tomar una cosa mortífera y no beber. Vaya a tomar veneno y dígame lo que pasa. Vas a morir. Quiero verte a agarrar un serpiente y se muerde. Y él se, ¿cómo es la palabra? Morder. Y si estás mordido, tú vas a morir. No me digas que tienes estas señales. ¿Por qué? Porque las señales son para judíos. Y eran en aquel tiempo, antes que murió de Cristo y un poco después que murió Cristo, mientras que judíos predicaban a judíos. Oiga bien lo que dice. Vamos a Juan 4:48. Jesús nos dice claramente que señales son para judíos. Juan 4:48 dice. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y maravillas, no creeréis. ¿A quién hablaba Jesús? A judíos. En el libro de Génesis y Éxodo, Dios habló a Moisés. Y dijo a Moisés, vete a predicar a los judíos. Y Moisés dice, pero no me van a creer. Y Dios dice, mire, tú tienes que hacerlo. Y yo te voy a dar señales, milagros. Porque ellos no van a creer sin milagros. ¿Cuáles fueron los 2 milagros que tenía que hacer Moisés para que ellos creyeron? Meter su mano aquí y sacarlo, leproso era. Echarlo otra vez, lo sacó, sanado. Eso era el número 1. Número 2, tomó su bastón y Dios dice, échalo. Lo echó en el suelo, se convirtió en un serpiente. Y Dios dijo, agárrelo, él lo agarró, ¡zum! Otra vez era un bastón. Dios dijo, con estos 2 señales, vete a Israel para que ellos crean. Y él fue, él lo hizo,
Y la gente de Israel dijeron, ok, era de Dios, ya creemos porque nosotros no creemos sin señal. Jesús vino y dijo, Israel no va a creer sin señales. Dijo a su pueblo, a sus discípulos, cuando vayas a Israel, voy a darle señales para que puedan aprender que tú eres de Dios, para que ellos puedan creer. Hasta el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:22, mire lo que dice en 1 Corintios 1:22 el apóstol Pablo. Dice, porque los judíos piden señal. Los judíos no pueden creer sin señal. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Cuáles son los griegos? Los gentiles. Oiga bien lo que les voy a explicar hoy mientras que trazamos bien la palabra de verdad. En el libro de Actos o Hechos, los de Israel, eventualmente la nación de Israel, rechazó a su Mesías. Por esto Dios llevó a los gentiles el camino de salvación. Los gentiles no necesitan señales. Señales son para judíos. Hoy en día entonces no tenemos señales porque no necesitamos. Nosotros creemos por fe, no por vista. Esto es que voy a enseñar, porque esto es que miramos si trazamos bien la palabra de verdad. Ahora, vamos al libro de Actos o Hechos, por favor. Y le explico este mensaje porque hay gente que ni entienden esto. Hoy en día hay gente que dice, nosotros tenemos las señales. Ajá, ¿y quién eres? ¿Gentil? Tú no tienes nada. Solamente judíos, predicando a judíos, tenían señales. Nosotros no necesitamos señales hoy porque somos gentiles. Y los gentiles buscan por fe, no buscan señal. Como hemos leído, 1 Corintios 1:22. Y las señales se llamaban las señales de los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día? Claro que no. El apóstol Pablo nos dice claramente que él era el último apóstol. Tengo un sermón de esto en YouTube que se llama ¿Hay apóstoles hoy? Hay que verlo. Pero mirando al libro de Actos o Hechos, vamos al capítulo 1, versículo 2. Y tengo que decirle esto, el libro de Hechos o Actos es un libro muy peligroso. No le digo que no debes leerlo. Sí, quiero que leas este libro, pero hay que tener cuidado. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición. El libro explica cómo la iglesia empezó con Cristo, y la iglesia empezó con judíos y señales, pero Israel, la nación, rechazó a su Mesías, por esto cambió más a gentiles. Cambió de Israel a la iglesia, de Pedro y los apóstoles a Pablo, de señales y todo a el evangelio y salvación por fe sin señales. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición, de cambio. Y muchas cosas cambian en este libro. Y si tú no trazas bien a la palabra de verdad, vas a estar equivocado como muchas religiones de hoy, pensando de lo que era para los judíos es para usted. No, lo que fue de los judíos era para los judíos. Lo que es para nosotros gentiles es para nosotros gentiles. Y hay que ver, hay que trazar bien la diferencia. En Actos capítulo 1, versículo 2, miramos al Señor Jesucristo. Fue llevado arriba. Antes de subir, el Señor Jesucristo habló. Y dice el Señor Jesucristo, versículo 5, porque Juan, otra vez habla Jesús de Juan. ¿Y a quién está hablando Jesús? En el primero de Actos, todavía Israel. Y dice, Juan a la verdad bautizó en agua, esto. Pero dice el Señor Jesucristo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiero que recuerdes bien lo que esto dice. Jesucristo está hablando y dice, aquel bautizó en agua, pero ustedes bautizados con el Espíritu Santo en el futuro. Entonces, otro bautismo, bautizado no con agua, con el Espíritu Santo. Claramente miramos dos bautismos, uno de agua, uno de el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto?
Porque hay una religión en el mundo. Se llama la Iglesia de Cristo o algo así. Y ellos dicen, para ser salvo uno tiene que bautizarse en agua. Y esto es como ser salvo. El apóstol Pablo no dice así. El apóstol Pablo dice que él no vino a predicar bautismo en agua, solo predicar el Evangelio. Pero en el libro de Actos o Hechos capítulo 2, Pablo dice, hay que bautizar en agua. ¿Por qué no predican la misma cosa Pablo y Pedro? ¿Es porque hay un cambio de Israel a gentiles? Y hasta en el primer libro, capítulo de Actos o Hechos, Jesús lo dice. Mire, Juan bautizaba con esto, pero en el futuro, esto es el bautismo que necesitas. Le digo esto porque la gente de hoy, que son de una denominación falsa, dicen, es esencial el bautismo en agua. Mentira. Si leímos toda la Biblia y trazamos bien el Nuevo Testamento, miramos claramente que el bautismo en agua no es que nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es fe, confiar en la sangre de Cristo. Este es el líquido, la sangre, que nos salva. El agua no salva a nadie, ni a un caballo muerto, ¿verdad? La sangre es que nos puede salvar. Y miramos esto solamente por trazar bien la palabra de verdad. Jesús dice que Juan a la verdad bautizaba con agua, mas vosotros serás bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Ahora, mirando el libro de Actos o Hechos, capítulo 2, miramos una cosa que pasa. Mire lo que pasa en capítulo 2. Capítulo 2 es Pentecostés, una fiesta para los ¿quién? Judíos. Pero hoy en día tenemos una denominación que dice que son cristianos y ellos dicen, somos Pentecostés. Oh, ¿de veras? ¿Eres tú Israel? No. Ellos quieren tomar algo que solo era para judíos y tratar a forzar la doctrina de esto en la iglesia de hoy. Y no funciona. No trazan bien. Los Pentecostés quieren hacer lo que pasó en capítulo 2. Pero lo que pasa en capítulo 2 pasó solo a Israel. No puedo leer todo, pero oiga lo que dice en capítulo 2. Vino aquel tiempo Pentecostés. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Qué pasó? Versículo 6. Y cuando instruyendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó? Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos que se sentó sobre cada uno de ellos. Entonces los apóstoles empezaban a hablar en lenguas. Y dice, y hay que recordar, hay que escuchar, que una lengua siempre es una idioma que otro entiende. Y claramente nos enseña esto aquí. Y como los oímos nosotros, cada uno, versículo 8, en nuestra propia lengua en que somos nacidos. Y menciona cuáles son. 9, partos y medios, elamitas y los moradores de Mesopotamia, en Judea, de Capadocia. Ahí da la lista, ¿verdad? Creces, en árabes, versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto era un milagro, una señal. En 1 Corintios 15, 22 dice las lenguas son señal. 1 Corintios 1, 22 dice señales son para judíos. Entonces este capítulo 2, es un capítulo que habla de judíos haciendo un milagro a otros judíos. El milagro de hablar en lenguas. Y cuando hablaron los apóstoles en otro idioma, aquellos visitando a Israel de aquella región que hablaban este idioma, entendieron y escucharon y dijeron, ¿y cómo me habla en mi idioma cuando él no habla este idioma? Es porque la boca movió Dios a hablar y predicar en el idioma de ellos para que ellos pudieran entender. Ahora, hoy en día tenemos los pentecostés, los carismaníacos, que dicen, hoy en día hablamos en lengua. ¡Mentira! Tú no hablas en lengua.
Tú haces así. ¿Y qué dices? Nada. Absolutamente nada hablas tú. Ni es ningún idioma. Estás hablando sin decir nada. Pero dicen, no, pero la Biblia dice que hablo a Dios en un idioma que el Espíritu Santo entiende. ¡Mentira! ¿Has leído el libro de Romanos? El libro de Romanos nos dice que el Espíritu Santo habla con Dios con palabras indecibles. ¿Has leído tú este pasaje? ¿Qué estás haciendo diciendo cosas que son indecibles? Mentirosos somos. Si es una cosa indecible, tú no puedes decirlo. ¿Me entiendes? El milagro de idiomas o el milagro de lenguas era el milagro o señal de Dios usando un judío hablar en idioma de otro judío que él hablaba. Y era para judíos. Hoy en día no hablamos en lenguas así. Yo sí puedo hablar en lenguas. Yo hablo en inglés y otro idioma, español. Hablo en 12 lenguas. He estudiado hebreo y griego, 2 otras lenguas. Tengo yo el don de lenguas en el sentido que yo entendí, aprendí y cómo hablar y leer. Pero es imposible que yo predico en alemán. Nunca he estudiado alemán. No puedo hablar en alemán si no conozco alemán. Esto era este milagro. Hablaron ellos en idiomas. Pero esto era de Israel, para Israel. No es una cosa que hagamos hoy. Mire lo que dice. Pero sin embargo los pentecostales dicen, no, Roberto, yo lo hago. Mentira, ¿eres judío tú? Mire lo que dice. Capítulo 2 claramente habla de Israel. Mire lo que dice. Seguimos adelante en capítulo 2. Mire lo que dice en versículo 22. Varones israelitas. ¿Eres tú israelita? Todo el capítulo está hablando de Israel. Mire lo que dice versículo ¿dónde está? 36. Sepa pues certizamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor. Mire, la casa de Israel. Varones hermanos, versículo 37. Y él dice en 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Así dijo él. ¿A quién estaba hablando él? A judíos. Y mire lo que dice 43, y sobrevenían temor a toda alma y muchos maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este es un capítulo de judíos para judíos. Ahora Actos o Hechos capítulo 3 hasta 7 sigue adelante hablando de solamente creyentes judíos. Recuérdate, Jesús dijo, solo vaya a judíos con señales. Capítulo 1 hasta 7 del libro de Actos o Hechos es judíos, Israel. Ningún gentil era salvo todavía, solo judíos. En capítulo 7 algo diferente cambió. Ya no tengo tiempo de leerlo, pero al fin del capítulo 7 de Actos o Hechos había un hombre que se llamaba Esteban. Esteban predicó en contra de los fariseos malvados. Y él dijo tan fuerte que ellos eran los culpables de asesinar a Jesús, que ellos apedreaban a Esteban. Y al morir Esteban dijo, yo miro arriba en el cielo el Señor Jesucristo, parado, listo para venir. ¿Por qué estaba parado el Señor mirando hacia abajo? En otro pasaje dice que Él se sentó a la diestra del Padre. Pero aquí en capítulo 7 está parada. ¿Por qué? Porque estaba listo a regresar el Señor Jesucristo si hubieran aceptado la nación de Israel a su Mesías bajo la predicación de Esteban, pero no. Rechazaban a Esteban, entonces se sentó Jesús otra vez. Capítulo 8, había el etíope. ¿Quién es un etíope? Era uno un eunuco se llama, pero de etíope.
un lugar de gentiles. Capítulo 9, ¿fue salvo quién? Capítulo 9 fue salvo aquel que se llamaba Pablo. Y capítulo 10 y 11 miramos un milagro grande. En capítulo 10 fue salvo un gentil, bajo la predicación de Pedro. Vamos conmigo por favor a Actos o Hechos capítulo 10. Y vamos a capítulo 10, a versículo 43. Pedro predicando a Cornelio y otros gentiles y dice, y dan testimonio a todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando, versículo 44, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían la palabra. Y espantaron los creyentes de era de la circuncisión. Mire, el apóstol Pablo dijo, ¿what? ¿Qué pasó? Él dijo, ¿qué? Mire, en Actos capítulo 2, predicando a judíos, yo dije, hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Pero mientras que solo hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre gentiles. ¿Por qué? Porque el libro de Actos o Hechos es un libro de cambio, de judíos a gentiles. Y con este cambio, Dios escogió que ya no es por bautismo en agua que somos salvos hoy, es por fe. Y mientras que creyeron, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve esta diferencia? Algo más pasó. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas, dice, que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió. Los gentiles en aquel entonces habló en lenguas. ¿Para qué? Porque los judíos piden señal. Esto era el señal para que Pedro pudiera entender. Oh, es de verdad que son salvos porque escuchamos en lenguas. ¿Cuál lengua? Hebreo. Gentiles no conocen al hebreo, pero empezaban en hebreo a decir, Pedro, Baruch atah Hashem Adonai, o algo así, ¿verdad? Hasta que Pedro dijo, wow, esto es de Dios. Esto es de Dios. Dios salvó a gentiles. Ahora Dios puede salvar a gentiles. Nunca jamás de esto antes pensaban los judíos en ir a salvar a gentiles. No, solo fueron siguiendo a Jesús, yendo judíos a judíos. Pero ahora hay un cambio. Ahora vamos a gentiles. Y mire, ahora es diferente. Ya no es bautizar en agua, ya es por fe recibir el Espíritu Santo. Y aún en capítulo 11 del libro de Actos, el apóstol Pedro cuenta lo que pasó en capítulo 10 cuando aceptó aquellos gentiles. Y dice, mientras que ellos aceptaron al Señor, yo me recordaba de las palabras de Jesús en Actos capítulo 1. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Leímos aquí, Actos capítulo 11, mire a versículo 14. El cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Hablando Pedro de lo que había pasado con los gentiles, Cornelio y los demás. 16, confesó Pedro, entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio a ellos el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. Versículo 18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También los gentiles pueden ser salvos. Los judíos empezaban a decir, wow, ni hemos pensado en esto antes. Jesús era judío que vino para los judíos. Los discípulos nunca entró en su coco, ¿verdad? En su mente predicar a gentiles, porque Jesús dijo aquí, no te vayas a los gentiles. Pero ¿por qué habían rechazado a su Mesías? Jesús dijo, ahora vaya a predicar a los gentiles. Porque no me quieren mi pueblo Israel. Ellos, los gentiles, pueden ser salvos ahora. Y no es por el agua que salva.
somos salvos por fe. Y el Señor dijo así. ¿Y sabes qué miramos en capítulo 13? De aquí adelante en el libro de Actos es todo de Pablo. Porque Dios llamó al apóstol Pablo como el apóstol a los gentiles. Así dice en Romanos capítulo 11:13. Pablo dijo, mire, Dios me llamó como el apóstol de los gentiles. Ahora, antes de ir a los gentiles, Pablo, cuando fue salvo, fue a judíos primero. Y salió predicando mucho el apóstol Pablo a judíos primero. Y cada lugar donde él fue a la sinagoga primero y predicó a judíos. Algunos aceptaron, algunos no. Pero ¿qué predicaba el apóstol Pablo? Bueno, lo que él predicó era un mensaje muy diferente de Actos 2:38. Bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Esto de Pedro. Lo que predicaba Pablo era así. Vamos al capítulo 13 de Actos. Y mira lo que dice. Versículo. Bueno, yo quería leer versículo 26 hasta 39. Si tienes tiempo, léalo, por favor. 26 hasta 39 de capítulo 13. Hay que hacer una pausa, ¿verdad? Porque lo que predica aquí Pablo a los judíos resuena mucho exactamente como el libro de Hebreos. Por esto yo pienso que Pablo escribió el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero empezando el versículo 44, mire lo que dice. Dice, a ver si olvidé. Olvidé algo. Sí. Debemos leer el versículo 38. Seaos pues notario varones hermanos. ¿Cuáles son los hermanos judíos? Que por quien Jesús, os es predicada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en las profetas, y más y más y más. Lo que está diciendo él es versículo 39, que la salvación es por fe, por la gracia, por fe. Y dice que por fe somos justificados. Justificados por fe. No por las obras de la ley. Esto era el mensaje que Dios reveló al apóstol Pablo. Que por fe somos salvos y justificados a la misma vez. ¿Ve qué diferente es esto? Antes predicaba a judíos Pedro que por bautizar en agua eres salvo. En capítulo 2. Pero yendo un poco a poco, el libro de Actos, por fin llegó gentiles ser salvo, y Pedro dijo, ¡ay! Olvidé completamente lo que dijo el Señor, que Juan bautizaba en agua, pero en el futuro es el bautismo del Espíritu Santo. Ya recordé. No es agua que nos salva, es por fe que somos salvos, y por fe recibimos el Espíritu Santo. Y Pablo añadió, y somos justificados por fe. Y esto es el mensaje que Dios dio al apóstol Pablo. Pablo es el apóstol de nosotros hoy en día. Pablo predicó el evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4. El apóstol Pablo es nuestro apóstol según la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué predico esto? Porque tenemos en el mundo perversos, malvados, gente equivocada que dicen, el bautismo en agua salva. Tú eres un mentiroso. No somos salvos por bautismo en agua. Tú no has trazado bien el Nuevo Testamento. Tú has tomado algo de Juan y hacia aquí, pero tú no has leído lo demás del libro de Actos, en que estamos aquí, salvo por fe, sin agua. El agua no nos salva, somos justificados por fe. Hay una religión muy grande en el mundo de hoy. Esta religión está centralizado o ubicado en Roma. Y esta religión dice, somos la iglesia más grande del mundo y solo hay salvación en nuestra iglesia. ¿Y tu iglesia de Roma qué dices? ¿Cómo somos salvos? Bueno, nosotros hemos comenzado con Pedro. Y él es el apóstol que debemos seguir. ¿Han leído la Biblia? La Biblia dice, Pablo. Y en Romanos 11, Pablo es nuestro apóstol.
ellos están equivocados. Leyeron un poco de Actos, no leyeron lo demás. Estamos bajo el ministerio de Pablo hoy, no Pedro. Pedro era más para judíos. Y ellos dicen, y según nosotros tú tienes que confesar a un sacerdote. ¿Sacerdote? Pedro dijo en el libro de Hebreos que Jesucristo es nuestro gran sacerdote. Ya no necesitamos un hombre. Y esta religión de Roma dice, y tú tienes que ir a la misa, y tú tienes que hacer tal, hacer buenas obras. Ok, si hago todo esto según tú, señor Papa, ¿qué tal? ¿Dónde voy cuando muero? Tú vas a quemar en el purgatorio. ¿Cómo? Ya no quiero una religión que me dice que al morir yo voy a quemar. ¿Qué tal? ¿Por qué me enseña una cosa tan fea? Yo veo la Biblia, trazo bien al Nuevo Testamento. Yo veo que Pablo está en la Biblia y él es mi apóstol. Y Pablo dice que sí, soy salvo por fe, soy justificado. Y Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. El apóstol Pablo me dice que yo no voy al purgatorio a quemar. Él dice que si soy salvo, voy directamente al cielo a morir. Yo voy a seguir a la Biblia. Yo voy a seguir al apóstol Pablo, no a tú, señor romanista. Otras religiones falsas dicen, no, somos bajo la ley, los adventistas dicen. Pablo dice, no podemos ser justificados por la ley. Somos salvos por fe. Yo no voy a ir a esta religión. Ve cómo hay muchas religiones en el mundo y ninguno traza bien el Nuevo Testamento, sino los que entienden por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. Tienen mucho en común los demás. Ellos evitan el apóstol Pablo. Cualquiera denominación que no quiere nada con Pablo es uno que no ha trazado bien la palabra de verdad. Wow, ya una hora hemos ido y ni hay tiempo de terminar. En 2 Corintios 12, 11 al 12, el apóstol Pablo habla de los milagros. El apóstol Pablo dice que él era el último de los apóstoles y que él tenía las señales de los apóstoles. En Actos Hechos 19, 11 al 12, el apóstol Pablo dijo que él tenía también las señales y tenía él señales muy especiales hasta que él pudiera sanar a uno de lejos. Él pudiera sanar si uno había traído algo como ropa, algo de una persona. Él lo tocó y los llevó a ellos esta ropa y fue sanado la persona al tocar la ropa que Pablo había tocado. Pablo tenía esto, la habilidad de sanar. Sin embargo, lo perdió. Y miramos el por qué. Porque el libro de Actos o Hechos cambió de judíos a gentiles. Los gentiles no necesitan señales. Entonces, por esto, ya no hay apóstoles hoy y ya no necesitamos nosotros señales hoy para creer. Nosotros creemos por fe. Y miramos el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice. Hebreos 6, 2 dice, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, sanar por poner las manos. Y dice, y de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Está hablando el apóstol Pablo, dice, mire, ya está cambiando todo. De judíos que buscan señal a gentiles que no necesitan. Los gentiles viven por fe, no por vista. Entonces, si Dios permite que hagamos milagros y señales, hagamos. Pero si no permite, entendimos. ¿Y qué tal? ¿Permitió Dios? Hoy en día hay gente que anda alrededor poniendo las manos y resucitan a los muertos. En ninguna manera. No se necesita porque hoy Dios está trabajando salvando gentiles. Es los judíos que necesitan señal. Nosotros no necesitamos. Y miramos claramente en 2 de Timoteo 4:20 que al fin de su ministerio el apóstol Pablo dejó a alguien enfermo. ¿Por qué dejó enfermo? Porque perdió el don de sanar. Porque hoy en día no tenemos los dones. Pero los pentecostales dicen que sí. Son mentirosos. Vaya a tomar veneno, señor pentecostal. Busque serpiente para que se muerde.
¿Ok? Vaya. Yo no te creo que tú eres de Dios, Señor Pentecostés, hasta que puedo ver que tú resucitas a los muertos. Porque esto era el don que tenían ellos. Hoy en día no tenemos. Es imposible. Uno me contó que aquí en Pensacola había un supuestamente iglesia grande de los Pentecostés. Y ellos dijeron que ellos tenían las señales de los apóstoles. Que ellos pudieran sanar y todo esto. Entonces murió uno de ellos. Y ellos pusieron ahí el ataúd con el muerto adentro. Y pidió a toda la iglesia venir porque el pastor dijo, hoy voy a resucitar a esta persona. Y venían hasta bautistas y otros porque ellos querían saber. Ellos querían ver. Yo quiero ver uno resucitando a otro. Y él dice, nosotros creímos que somos discípulos de Cristo y tenemos los dones que tenían igual ellos. Y ya voy a resucitar a él. Y el pastor puso las manos sobre el muerto. Nada. Nosotros debemos orar. Oraron por 20 minutos. Miró. Nada. Oramos más. 30 minutos. Todavía quedó muerto. Oramos otra vez. 40 minutos. Oró por 1 hora con sus manos encima. ¿Y sabes qué pasó con aquel muerto? Nada. Nada. No resucitó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, si trazamos bien, que esto era algo para judíos. Hoy en día no tenemos estos dones, ni señales, ni necesitamos. Y quedó muerto aquel y se fue directamente al cementerio donde fue enterrado. Porque aquel mentiroso pastor tenía mala doctrina. Él se equivocó. Pensó que él era un judío cuando no es. Él era gentil. ¿Verdad? Él no tenía el don de resucitar a los muertos. Y quedó muy, ¿qué? Avergonzado. Porque su doctrina era muy mala. Entonces yo quiero explicarle bien. Dios sí puede sanar. Si yo estoy enfermo, oro a Dios. Dios, por favor, sáname. Y Dios sí puede. Pero yo no busco a un hombre hacerlo. Porque hoy en día los hombres no tienen este don. Solo Dios tiene. Nosotros por fe somos salvos. Ya no tengo tiempo de terminar. Solo quería contarle que hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, pero tienen doctrina falsa. Y es porque no trazan bien a la palabra de verdad, no trazan bien el Nuevo Testamento. Según el libro de Actos o Hechos, comenzó con judíos con señales, pero cambió a Pablo y nosotros vivimos hoy en día por fe, no por vista. No debemos buscar señales hoy. Solo vivimos por fe. ¿Fe en qué? Fe en el Evangelio. El Evangelio fue revelado al apóstol Pablo según Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Dios reveló al apóstol Pablo el camino de salvación. Y en Romanos 2:16 Pablo dijo que Dios va a juzgar a todos según su Evangelio. El Evangelio que Dios reveló al apóstol Pablo, lo cual es 1 Corintios 15, 1 al 4. Tú tienes que recordar, entender, aprender, trazar bien la palabra de Dios y entender, ok, ya estamos bajo el ministerio de Pablo. Cuando viene el rapto, todo va a cambiar. Cuando viene el rapto, ya va a salir la iglesia. Y otra vez Dios va a trabajar con Israel. Y ya va a venir otra vez las señales, imagino. Ya va a venir otra vez la necesidad de bautizar en agua, como antes. Todo lo que predicaban aquí en este tiempo, para judíos, otra vez será predicado. Pero oiga bien, qué triste. Solo van a ir al rapto los cristianos verdaderos, que siguieron al apóstol Pablo. Los demás, que tienen su doctrina de aquí, tienen que pasar por la tribulación. Y la Biblia dice que si tú eres un judío, un gentil en la tribulación, ¿sabes qué? Tú tienes que morir como un mártir. Tú tienes que negar la marca de la bestia, rechazarlo y morir con su cuerpo cortado, la cabeza cortada. Es más fácil apartar de esta doctrina y aceptar la doctrina de hoy, de Pablo, para ir al rapto, que a vivir en este tiempo en que uno tiene que dar su vida a Cristo.
A mí es muy triste que hay tantos que tienen mala doctrina, porque no trazan bien. Ellos quieren aplicar la doctrina de judíos a nosotros hoy en día, y no funciona. Somos bajo esto, Romanos hasta Hebreos. Y nosotros debemos tomar la doctrina de Pablo como la doctrina de hoy. Termina con el rapto. Así es porque tenemos tantas denominaciones falsas, porque no trazan bien el Nuevo Testamento. Yo quiero la doctrina sana. Y por esto predico la verdad y trazo bien el Nuevo Testamento. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Y si tú no eres salvo, por favor, venga a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Adiós.